Bueno gente, hablemos un poquito de las estrellas y los peleadores tan peligrosos y potentes que está creando el gimnasio de Fighting Nerds. Como todos ustedes saben, hay varios peleadores que pertenecen a este gimnasio que actualmente están en las filas de la UFC en diferentes divisiones, como por ejemplo Caio Borralho en la división de peso medio. Luego tenemos a Carlos Prates en la división de peso welter. En la división de peso pluma tenemos a Jim Silva, y en la división de peso ligero tenemos a Mauricio Ruffi. Y Mauricio Ruffi ya tuvo una pelea este año, fue una pelea sumamente espectacular, de modo del KO que logró conseguir frente a Bobby Green. Y sin ningún tipo de lugar a dudas, creo que ese KO va a estar, sino que va a ser el mejor KO de todo este año. Una patada giratoria, un KO simplemente espectacular, dejó frío a Bobby Green, y de esta manera se están ganando la reputación tan importante estos peleadores de The Fighting Nerds. Por ejemplo, Caio Borralho, que actualmente es el número 6 de la división de peso medio, está consiguiendo peleas espectaculares, finalizaciones espectaculares. Y lo otro sumamente importante que están consiguiendo todos estos peleadores de The Fighting Nerds, de ese gimnasio, es que están invictos dentro de la UFC. Nadie les ha podido parar los pies, y esto es sumamente importante, sobre todo que están alcanzando categorías altas dentro de cada una de sus divisiones. Como ya les digo, Caio Borralho, por ejemplo, está en el actual número 6 de la división de peso medio. No tiene pelea pactada hasta ahora, pero es muy importante la posición que ocupa en ese ranking. Tenemos a un Jim Silva que en la división de peso pluma no está dentro de lo que es el top 15, pero se estará enfrentando a un top 13, que es Bryce Mitchell. Una pelea que llama poderosamente la atención y que la vamos a tener en el UFC 314, al igual que uno de sus coterráneos que también estará dentro de esa misma división, en este caso en el peso welter, y me refiero a Carlos Prates, el cual sí está dentro del top 15, es el top 13 de esa división, y se estará enfrentando a Jeff Neal, un peleador que está unas posiciones por encima de él dentro de ese propio ranking en esa división, y me refiero que está en el número 10. Por lo tanto, tiene la oportunidad Carlos Prates de escalar ciertos peldaños dentro de esa división. Es muy importante todo esto porque estos peleadores se están convirtiendo en superestrellas dentro de la UFC. Vimos lo que pasó en esa conferencia de prensa un poquito anticipada de lo que fue o de lo que va a ser el UFC 314, y fue realmente vistosa. Vimos que hay muchos periodistas, muchas personas interesadas en lo que pueden ofrecernos, no solamente en lo verbal, sino evidentemente también en la parte competitiva, tipos como Jim Silva y también como lo es Carlos Prates. Muchas preguntas vimos hacia esos peleadores, y sobre todo, evidentemente, vimos todo el espectáculo y todo el show que se montó Jim Silva frente a Bryce Mitchell. Por lo tanto, todo esto que se está armando con respecto a estos peleadores es muy importante para su futuro dentro de la UFC. Creo que se están conformando superestrellas, y hay algo que hay que recalcar: todos estos peleadores vienen con récords sumamente impresionantes dentro de la UFC en cuanto a KOs se refieren. Si vemos récords dentro de su carrera en la UFC, como por ejemplo lo es el de Carlos Prates, que como ya les digo se estará enfrentando a Jeff Neal, todo lo que ha hecho en la UFC, las 5 peleas que ha tenido dentro de las filas de la UFC, ha sido victoria tras victoria por finalizaciones a modo de KO. En ese Dana White Contender Series, que de hecho gracias a eso entró en la UFC, consiguió un KO sumamente espectacular, y de ahí para acá simplemente KO tras KO, rodillas, golpes, una cosa espectacular, demostrando no solamente que son peleadores bastante completos, porque esto es una realidad, son peleadores que están peleando prácticamente en cualquier ámbito de lo que se desempeña en las MMA, sino que son contundentes, son tipos que te pueden finalizar en cualquier momento, son espectaculares en su striking, y esto también es una cosa sumamente importante en las filas de la UFC, porque la UFC quiere brindar show, quiere brindar espectáculo, y más con lo que se está viendo por ejemplo en la división precisamente en la cual está Carlos Prates, que es el peso welter, con un campeón como lo es Belal Muhammad, un tipo que no es espectacular, que la gente no le gusta, que la afición no está contenta con esa posición que tiene Belal Muhammad, a pesar de que se lo ha ganado a pulso, a pesar de que le ha ganado a las personas adecuadas y correctas, un peleador que como consecuencia de su accionar dentro de la jaula es aburrido y no es vistoso para el público en general. This question's for Belal. Do you think you could win a street fight by decision? That's a great question. Por otro lado, y hablando un poquito de otro peleador que se estará enfrentando a Bryce Mitchell precisamente en este evento numerado de UFC 314, Jim Silva, un tipo que también está acabando dentro de la UFC. Entró por el Dana White Contender Series, en ese caso solamente logró conseguir una victoria por una decisión unánime, pero luego de eso KO tras KO.
4 victorias consecutivas dentro de la UFC y todas han sido por KO, incluyendo esa última pelea que él tuvo, una cosa simplemente sublime. El tipo logró hacerle un knockdown a su rival y el árbitro no paraba la pelea y él simplemente se dio incluso el lujo de quedarse mirando hacia el árbitro para decirle: acaba de parar la pelea porque lo voy a machacar. Lo voy a destruir, y precisamente el árbitro quería ver un poquito más de violencia y Gene Silva no quiso tampoco apretar demasiado, conectó unos cuantos golpes al cuerpo y no quiso ser sumamente devastador. Estamos viendo a una categoría de peleador que es una locura, un tipo que te puede pelear, como ya les digo, de pie, como mismo te puede pelear en el suelo. No tiene ningún tipo de problema en que la pelea se desenvuelva en ese departamento de las MMA. Bryce Mitchell es un peleador que en su pelea de pie deja mucho que desear. Es bueno en el suelo, es muy bueno de hecho en el suelo, pero a pesar de su pelea de suelo, a veces se le complica a la hora de derribar. Ha dominado a figuras sumamente importantes dentro de su carrera, las ha apabullado y las ha pasado por encima, pero en sus últimas peleas no la ha ido del todo bien. Tiene una victoria frente a Kron Gracie en ese último encuentro que tuvo dentro de la UFC, pero aparte de eso venía de 2 finalizaciones en su contra consecutivas, una contra Josh Emmett, que fue una finalización sumamente espectacular que lo dejaron temblando en el suelo, y otra contra Ilia Topuria que lo termina finalizando después de haberle pasado por encima. Jim Miller es un peleador peligroso, es un tipo que pega fuerte en esta división de 145 libras y te puede soportar los embates en el suelo. Por lo tanto, veo aquí una victoria bastante clara para Gene Silva, y no solamente clara, sino que va a ser una victoria muy probablemente aplastante para la figura de Bryce Mitchell. Martial artist also weighed in 146 pounds in 17 fights. Otro peleador sumamente importante dentro de las filas de The Fighting Nerds es Kyle O'Reilly. Hasta ahora, como ya les digo, no tiene ningún tipo de fecha firmada, no tiene pelea, no tiene acuerdo firmado, pero es un peleador que probablemente esté en ciertas conversaciones para enfrentarse a tipos que estén por delante de él en el ranking. Es el actual número 6 de la división de peso medio, pero lo que es una realidad es que en sus últimas peleas nos ha brindado espectáculo. En la última pelea que tuvo frente a Jared Cannonier, una decisión unánime, pero fue una pasada por arriba, y antes de esa contra Pro Gray, un KO espectacular. Con todo esto que estamos viendo de estos peleadores, lo que estamos viendo que está creando The Fighting Nerds, este tipo de estrellas, este tipo de gladiadores son necesarios para la UFC. Y no solamente eso, sino que es un gimnasio que se está encargando de llenar por lo menos un espacio de cada división dentro de la compañía más grande de MMA del mundo. Y esto es sumamente importante. Están tomando demasiado protagonismo y esto es bueno para no solamente los peleadores, sino que sobre todo para el gimnasio, para seguir creciendo y para seguir formando estrellas de esta magnitud. Peleadores que te pueden brindar unos shows espectaculares, unos desempeños que número 1 les pueden dar bono y número 2 mantienen entretenida a la afición, que es a fin de cuentas lo que la UFC quiere brindar al público: entretenimiento, peleas vistosas, finalizaciones espectaculares, como no los están brindando tipos como Carlos Prade, como Gene Silva, como Kyle O'Reilly y como Mauricio Ruffi, que vimos ese KO contra Bobby Green, que simplemente nos dejó alucinando después de haber visto esa patada giratoria sumamente bien ejecutada y bien finalizada. Dicho todo esto, vamos a ver qué ocurre en próximos enfrentamientos para estos gladiadores de The Fighting Nerds. Pero lo que es una realidad es que el show está garantizado, por lo menos en ese UFC 314, que tendremos a 2 figuras de este gimnasio: Gene Silva enfrentándose a Bryce Mitchell y por otro lado, Carlos Prade enfrentándose en el peso welter frente a Jeff Neal. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video. See you later.